Alfonso, te pedimos, vamos a ver las estadísticas, son 3 cuadritos muy chiquititos y volvemos, por favor, adelante. Bien, cuadro 1. Estos cuadros están relacionados a una investigación a nivel nacional realizada en 2012. La primera pregunta, ¿qué tan grave cree usted que es el problema del bullying o acoso escolar en el país? Sí, hay personas que responden alrededor de un 5% que consideran que es nada grave o poco grave, un 8% que consideran que es regular y el 84% que consideran que es grave o muy grave. Para decirlo de otra manera, para el 84% de los encuestados, el problema del bullying o acoso escolar es un tema grave o muy grave y de hecho eso habla de cómo estamos viviendo en estos momentos nuestra realidad escolar, todos los padres y madres de familia. Segundo cuadro, por favor. El segundo cuadro tiene que ver con la percepción del problema del bullying. Hay algunas preguntas que fueron fundamentales. Independientemente de lo que suceda con su hijo, ¿cree que en el colegio de su hijo exista bullying o acoso escolar? Contestaron sí 41%, contestaron no 51%. ¿Cree que alguno de sus hijos o hijas sea o ha sido víctima de bullying o acoso escolar en algún momento en el colegio? Contestaron sí 17% y contestaron no 80%. Y la tercera pregunta, ¿cree que alguno de sus hijos o hijas ha tenido o tiene comportamiento de bullying o acoso escolar en el colegio? Es decir, son los agresores los que atacan. 7% respondió sí, 89% dijo no. Si entramos al tema de las diferencias por nivel socioeconómico, región y tipo de colegio, lo que vamos a encontrar a propósito de estas primeras cifras grandes es que básicamente los colegios de menor nivel socioeconómico, de zonas al interior del país y de colegios estatales son los que se perciben con más problema de acoso escolar, sea por el lado de la víctima o sea por el lado del agresor. Y el tercer cuadro, por favor, que está relacionado a la percepción de soluciones. La primera pregunta, ¿ha escuchado o no si el gobierno está implementando medidas para combatir el bullying en los colegios? 36% respondió sí y 56% respondió no. La segunda pregunta, ¿usted sabe si en el colegio de sus hijos se ha realizado alguna actividad para prevenir el bullying? 27% contestó sí y 64% contestó no. Y la tercera, ¿sabe si en el colegio de sus hijos existen procedimientos correctivos para los casos de bullying? 29% contestó sí y 60% contestó no. Vemos entonces que más de la mitad de los encuestados creen que no existen medidas para prevenir o corregir los casos de bullying, ni de parte del gobierno ni de los mismos colegios de sus hijos. La tendencia continúa cuando se pregunta por segmentos. Nuevamente son los de niveles más bajos, de zonas del interior del país y de colegios estatales quienes menos han escuchado o saben de si existen medidas preventivas o de corrección de actitudes de acoso escolar en los colegios de sus hijos o por parte del Estado. ¿Qué nos dices, Alfonso, frente a estas estadísticas, a estos números? ¿Estamos abandonados o no? ¿Tú qué dices? Estamos denigrándonos más. El micro, por favor. Nos estamos denigrando más porque lamentablemente es una situación de una catástrofe, de una tragedia en los hogares. Porque tú sabes muy bien que de alguna forma esto tiene una resonancia no solamente en familias, sino en la ciudad, donde uno está experimentando sensaciones de inseguridad, pero también estamos sintiendo como que nuestra dignidad, nuestra identidad cada vez se va mancillando más y más. Exactamente. Los jóvenes de nuestro país creciendo en este contexto, ¿qué podemos esperar al final de cuentas si lo único que yo aprendo es que tengo que defenderme o atacar, ¿verdad? Esa es la parte en realidad más dramática. Exactamente, ¿no? Y esto porque hay una gran desvinculación de los padres con sus hijos. Mucho se puso énfasis en la comunicación y entendían que la comunicación era simplemente un bla 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 o una catarata de palabras que de algún modo el padre dice, bueno, yo hablo con mi hijo. Exactamente, tan común, ¿verdad? Sí, es como... ¿Cómo hablan con su hijo? Esa es la parte complicada y es algo importante. ¿Cómo hablar con el hijo cuando se supone que yo todo el día le digo buenos días, buenas tardes, ¿qué tal te fue en el colegio? O cuando yo le digo, cállate, no hagas las cosas mal, sácate 20. ¿Eso es hablar, Alfonso? No, ese es cumplir con la norma de ser padre. Vale, vale. ¿Sí? No, estamos hablando de otra modalidad. Y esta modalidad tiene que ver con lo que es el vínculo de la afectividad. Y tú sabes que este vínculo es el nutriente que hace posible que las personas
crezcan, se desarrollan en la seguridad, en la estabilidad emocional, todo eso que lamentablemente carecen Está faltando estos ahora, chicos, ¿verdad? ¿no? Y que hoy son víctimas del hoy bullying. en día tendría que significar un te quiero, siquiera al día, ¿verdad? A ese hijo mío, a esa hija mía que está despertándose, quizás ilusionada por aprender algo de su padre o de su madre, ¿no? Por un lado un te quiero, por otro lado hijo, hija, hoy día podemos hacer tal cosa, compartir actividades y yo te puedo contar de lo que yo viví a tu edad o yo puedo aplaudir tu esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto Los hay escucho y eso? yo digo, eso es chino, porque los papás trabajan ahora mucho más horas, están menos tiempo en casa. La pregunta es, ¿cuándo, en qué momento hacerlo? ¿En qué momento? Ese es el detalle. ¿En qué momento? Tú sabes que hay un tiempo que privilegia la relación y que genera una intimidad, genera confianza, ¿no es Para cierto? toda la vida en realidad. No. Para toda la existencia, Exacto. ¿no es cierto? Y ese momento privilegiado es un momento así de un contacto a través de la caricia, de la ternura, de la dulzura. Exactamente. Estos ingredientes que están careciendo ahora los padres dentro de la relación familiar, ¿no? Cuando yo a veces pregunto a un chico, y le digo, ¿cuántas veces tu padre te abraza en el día? Es como que estuviera hablando en chino con ellos, Exactamente, ¿no? en chino mandarín, De por repente hay que ejemplo, ¿eh? esperar el día del padre o de la madre para abrazarse, ¿sí? Pero han pasado más de 300 y tantos días donde ese chico está carenciado. Entonces este chico es víctima justamente de este abuso, de este acoso en los colegios, porque es un chico que va con déficits afectivos, déficits de seguridad, déficits en su autoestima, y entonces es realmente la víctima propicia para un abusador.